Vamos a dar continuidad a las sesiones generales del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, y en esta ocasión, bueno, tengo el honor de presentar a un gran maestro, el doctor José Meneses, con un tema interesante y que pareciera que está olvidado, pero es de vanguardia. Platicábamos ahorita que en relación a este tema, artritis y embarazo, hay muy pocas publicaciones. De hecho, en México no hay, y el mayor número de casuística lo tiene este hospital, lo tiene la base de datos, la tiene el doctor Meneses. Entonces va a ser muy interesante, y no nada más esta parte del tema, sino qué es lo que se está haciendo, y como pueden ver aquí va a hablar de una experiencia hospitalaria, ¿sí? Entonces, doctor Meneses, gracias y bienvenido. Buenos días. Siempre desde que tuve la idea de hacer este hospital ha sido para mí un honor estar al frente de algo que considero significativo y trascendental para todos nosotros. Y yo creo que la investigación es una manera no solo de trascender, sino de transformar nuestro mundo, y sobre todo dejar de depender de lo que digan los extranjeros, dejar de depender de las verdades que otros han creado y que nosotros las creemos a pie juntillas. Yo creo que es un fin fundamental de la investigación. Y estamos en un estado que tiene 15.400.000 habitantes, de acuerdo al INEGI, noviembre del año pasado. Así que tenemos una población vasta, amplia, con muchísimas características sociodemográficas, políticas, económicas, que nos hace obligadamente a saber en dónde estamos, qué queremos hacer y transformar nuestro entorno. Platicaba con el doctor Javier, con Hugo Mendieta, de quien me aprecio mucho de su amistad, de su genio, y que gracias a él hemos logrado trascender fronteras, puesto que las experiencias con este problema ya han sido recibidas y nos han publicado un trabajo en Europa para darnos a conocer de manera significativa de lo que estamos haciendo. Hablar de artritis reumatoide es hablar de una enfermedad fatal, letal, y que transforma el entorno de una mujer joven, de una mujer que tiene 25, 30 años de edad y que se ve afectada, primero en lo físico y posteriormente en lo moral, por un problema que es fundamental, que es el dolor, la limitación y la incapacidad. Y no estamos hablando de un problema raro. 1% de la población mundial tiene artritis reumatoide. En México se calcula entre 850,000 y 1,5 millones de mujeres, porque es predominantemente en las mujeres a donde afecta este problema. Buscando en la preparación de los trabajos de investigación que estamos haciendo, resulta que no hay ningún trabajo publicado en México de artritis reumatoide y embarazo, como si esto fuera extraordinariamente raro. Cada año en nuestra patria ocurren 1,200,000 partos. Se calcula, de acuerdo a incidencias, que debe de haber entre 18 y 25,000 mujeres en nuestro país que cada año se embarazan teniendo artritis reumatoide. ¿En dónde están? ¿Quién las maneja? ¿Quién las controla? ¿Y quién hace algo por ellas? No hay nada escrito, nadie. Son grupos de población que por sus mismas características fisiopatológicas son de muy difícil control y se termina por darles la vuelta. Y ha sido un objetivo fundamental, personal y de mi equipo, la doctora González, mi enfermera Malena, el tratar de transformar el entorno
de estas mujeres con estos procesos de investigación. Así que les vengo a presentar la experiencia que hemos adquirido aquí en el hospital acerca de lo que denomino artropatías inmunes, que básicamente son dos: la artritis reumatoide y otra enfermedad que es la espondilitis anquilosante, que son enfermedades ligadas, que son enfermedades que reúnen muchas características en común y que ambas llevan a la incapacidad. Hay que recordar que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, ha sufrido una transformación a fondo y nos hemos ido de lo macro a lo micro, habiendo cambios sustanciales en los procesos del conocimiento. Cuando hablamos de lo celular en los últimos cientos de años y sobre todo en los últimos 20 años, hablar de procesos biomoleculares. Y esto ha transformado de manera rotunda el cúmulo de conocimientos que nos obligan a las finezas que tenemos que transformar en beneficios para la gente. ¿Cómo define la Biblia de los internistas, que es el Harrison, lo que es la artritis reumatoide? Nos dice que es una enfermedad típicamente inflamatoria, autoinmune, que se caracteriza sobre una etiología que desconocemos profundamente por una afectación poliarticular periférica que muy frecuentemente causa daño e incapacidad física, y que ahora ya no solo es artritis reumatoide, sino que se comporta como una enfermedad multisistémica que afecta no solamente el aparato articular, sino afecta el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos, los nervios, sistema nervioso central y periférico, y ahora se considera como una enfermedad multisistémica y que es progresiva e incurable. Nos queda perfectamente claro que el entorno de la artritis reumatoide no solo es la afectación, la deformidad articular, en donde el órgano de choque lo constituye la sinovial, el cartílago que está alrededor de la sinovia y el hueso que está pegado a ello, en donde se lleva a cabo el mecanismo fundamental con la formación de tejido fibroso cicatricial que causa todas estas deformidades a todos niveles, la aparición de nódulos subcutáneos, sino también que esta enfermedad afecta el corazón, afecta los pulmones, de manera característica, problemas oculares significativos, transformando lo que es un síndrome en una enfermedad. ¿Cómo se define la espondilitis anquilosante? También es una artropatía autoinmune de etiología desconocida que afecta primordialmente la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas y otras articulaciones, progresiva, incapacitante e incurable. Típicamente seronegativa para distinguir a la artritis reumatoide, pero con positividad a uno de los elementos significativos que explican mucho de su patogenia, como es el antígeno de histocompatibilidad B27, y también con manifestaciones multiorgánicas. Nos queda perfectamente claro que la afectación del esqueleto axial con la osificación peritendinosa paravertebral, la osificación y la unión de los cuerpos vertebrales, sobre todo a nivel cervical, dorsal y lumbar, con afectación de las articulaciones sacroiliacas, pues llevan a estos pacientes a alteraciones significativas en su modo de vida, con la incapacidad presente, y que también tiene enfermedades multisistémicas, tiene afectación multisistémica, sobre todo con problemas muy graves a nivel del ojo, iridociclitis, uveitis, ceguera, problemas como piodermia gangrenoso que ponen a estos pacientes en un serio trastorno y que cuando de manera frecuente terminan en una silla de ruedas. La apariencia típica en caña de bambú, la apariencia radiológica. Nos queda claro que hay criterios para definir ambas enfermedades. Los criterios clásicos de la Asociación del Colegio Americano de Reumatología para la artritis reumatoide nos especifica y nos facilita la identificación para el manejo de estas pacientes, ya que reuniendo por lo menos 4 criterios que tengan por lo menos 6 semanas, podemos estar racionalmente seguros que estamos ante una
artritis reumatoide. Y lo mismo para espondilitis anquilosante. ¿Qué hay en México de lo poco que hay acerca de la artritis reumatoide? Afecta a 1,5 millones de personas, por lo tanto deja de ser desconocida. Por lo tanto deja de ser poco frecuente. De este 1,5 millones de personas, la afectación fundamental se da en mujeres. 75-80% de este 1,5 millones son mujeres. Y la edad de inicio, pues no puede ser más dramática, ¿no? En el potencial máximo de una mujer es cuando aparece esta enfermedad. Es una de las primeras causas de invalidez. De este total de mujeres, el 10% llega a tener una discapacidad total, y las que les va más o menos bien, del 25 al 35, tienen limitaciones físicas considerables que transforman el entorno de la mujer. Una gran mayoría, y esa es la gran desgracia de países como el nuestro, no reciben atención médica ni una información adecuada. ¿De dónde tomamos estos datos? De ninguna revista científica, porque no lo existe. Lo tomamos de la Asociación Mexicana de Pacientes y Familiares con Artritis Reumatoide, para gran vergüenza de nosotros los médicos, ¿no? Entonces, englobadas estas dos enfermedades de etiología autoinmune, nos queda perfectamente claro que hay 3 grandes verdades en relación a la artritis reumatoide. Es la segunda enfermedad autoinmune más frecuente en el embarazo. Aproximadamente el 70 al 85% de las embarazadas con artritis reumatoide, gracias a Dios y gracias a la naturaleza y gracias a lo que se ha denominado microquimerismo, la mayoría evolucionan con mejoría durante la gestación a partir del segundo trimestre, y un elevado porcentaje de mujeres que evolucionan en un periodo de luna de miel, pudiendo llamarlo de esta manera, hacen reactivaciones dramáticas, sobre todo cuando no reciben tratamiento especializado durante el embarazo y se les deja su libre albedrío, y es como vienen reactivaciones con gran destrucción articular en el periodo del puerperio. Afecta prácticamente todas las articulaciones del cuerpo, de manera predominante en manos, columna, caderas, rodillas, tobillos. La artritis reumatoide es una enfermedad ligada, sin discusión, al proceso inflamatorio, un proceso que normalmente fue creado por la naturaleza para nuestra defensa ante cualquier agresión de cualquier tipo de circunstancia. En las pacientes con artritis reumatoide, el sistema inmunológico ha perdido de manera significativa la función fundamental, que es reconocer lo propio de lo extraño. Cuando tenemos un sistema inmunológico que funciona correctamente, entran los elementos agresores al cuerpo y son atacados de inmediato vía receptores, vía células, vía una serie de mediadores para limitar el daño, destruir al invasor y parar el proceso inflamatorio. En la artritis reumatoide se pierde este proceso de daño, se pierde el proceso de dónde debo detener la inflamación, y la inflamación sigue de manera persistente, continua y progresiva, causando los daños perfectamente bien conocidos en la actualidad. Nos queda claro que la artritis reumatoide tiene un trasfondo genético, tiene un trasfondo de disfunción, sobre todo en antígenos de histocompatibilidad, que son los que regulan la respuesta inflamatoria, sobre todo la clase o las moléculas de clase 2, que son las que reconocen los agentes invasores, ordenan a determinados subgrupos de células qué tienen que hacer y detener el proceso cuando todo está controlado. En la artritis reumatoide, las interacciones o el cambio en los procesos de defensa, sobre todo a nivel de los linfocitos ayudadores o cooperadores, hacen que esto se siga de frente hasta terminar con el daño óseo, con la erosión del cartílago y con el proceso inflamatorio. Este esquema que realizamos conjuntamente con gente del Politécnico para nuestros procesos de investigación nos deja perfectamente claro que el sistema de inflamación está regulado por receptores LAG-TOL, receptores específicos para tratar de identificar antígenos extraños, la gran familia de la
de las citoquinas, del factor de necrosis tumoral, pero todo esto es una resultante al DNA, al RNA ribosomal, al RNA de retransferencia. Nos queda perfectamente claro que todos estos elementos en su funcionamiento global van a depender de la información que se tenga acerca del conocimiento a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución de la humanidad, de cómo debemos luchar contra los agentes agresores. Y nos queda perfectamente claro que en las enfermedades autoinmunes, pues el daño viene desde el factor fundamental. Viene el agente agresor, se disparan los mecanismos inflamatorios, se pierde el control y se desconoce lo que es propio y lo que es extraño, y entonces la paciente se agrede a sí misma con procesos incapacitantes inflamatorios que la van a llevar a un cambio absoluto en sus patrones de vida. De los últimos y recientes investigaciones científicas, nos queda perfectamente claro que la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante actúan, como les dije, sobre una base genética y un factor ambiental. Y el elemento fundamental, primordial, está en la transformación de las células T vía lo que se llaman los receptores LIGT-TOL, que están en las células presentadoras de antígenos, que son los dendrocitos. Esto causa una interacción en dos proteínas, la C20 y la C80, que hacen que estas células T tengan una división inmediata en TH1 y TH17. El TH1 empieza a secretar una variedad de mediadores como el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, que van a hacer que otro subgrupo de células T derivadas de las T1 activen a las células plasmáticas, y las células plasmáticas ante todo este estímulo empiecen a hacer formación de cuerpos, de anticuerpos de complejos inmunes, y de la formación de las típicas proteínas características inflamatorias de la artritis reumatoide, como son el factor reumatoide y las nuevas determinadas como los antipéptidos cítricos citrulinados, que se considera que es en la actualidad el mejor marcador de la artritis reumatoide para ejercer el efecto inflamatorio de permanente inflamación. Por el otro lado, al activarse las T17, van a activar otros sistemas de creación de mediadores inflamatorios que van a actuar fundamentalmente sobre el macrófago, que está localizado en la sinovial, porque hay que recordar que la sinovial depende de dos tejidos fundamentales. Depende de células parecidas a los macrófagos y depende de células de fibroblasto, que son las que son atacadas de manera directa al ser activado este subgrupo celular. Y al ser activados los macrófagos sinoviales, empieza la secreción del factor de necrosis tumoral y de la potente familia, que va a alterar de manera significativa la formación de los fibroblastos, con inactivación de los procesos de osteoclastogénesis e incremento de la osteoblastogénesis, con lesión osteocondral, con lesión del cartílago articular y con pérdida de la función articular. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Por qué mejoran las mujeres con artritis reumatoide durante el embarazo? Estudios han determinado, sin lugar a dudas, que uno de los factores fundamentales para que aparezca la artritis reumatoide es que el balance entre TH1 y TH2 se mantenga perfecto. Si se basa a TH2, se va a amplificar la respuesta inflamatoria con progresión de la misma y destrucción del sitio en donde se esté llevando a cabo. Afortunadamente en el embarazo hay un balance hacia TH1, es decir, hacia tratar de regular en mejores condiciones estos procesos inflamatorios, y conjuntamente con una reducción en la actividad de la artritis reumatoide relacionada con esta pérdida de la relación, hay una disminución significativa en algunos mediadores que son los que provocan cambios importantes a nivel inflamatorio del cartílago articular y de la sinovia, además de que los polimorfos nucleares, su actividad es abatida por la alfa-fetoproteína producida durante el embarazo, y además de que el embarazo produce un antagonista de la interleucina 16, que es muy importante para todos los procesos inflamatorios, además de que evidentemente hay una disparidad entre los antígenos de isocompatibilidad entre el feto y la madre, y por último, la prolactina, que tiene francos efectos proinflamatorios de regulación en mejores condiciones de todos estos procesos, de tal manera que a partir de hace 7 u 8 años
se ha fomentado lo que conoce como microquimerismo, es decir, crear las mejores condiciones biomoleculares para que el feto preserve su existencia y pueda nacer. El tratamiento de la artritis reumatoide, hay que recordar que es una escalera. Hay que recordar que va de lo sencillo a lo complejo. Empieza en el primer escalón con antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos y va subiendo hasta llegar a los famosos fármacos, es decir, fármacos modificadores de la enfermedad, el uso de esteroides, y más adelante tenemos ya más mecanismos más complejos que son fármacos dedicados a inhibir el factor de necrosis tumoral, a inhibir los receptores de interleucinas y a inhibir una serie de elementos condicionantes que evidentemente son muy potentes y que tienen serias reacciones secundarias. Pero nos queda claro que los costos también se elevan, ¿no? Vean cómo sería el costo anual si utilizáramos medicamentos comunes hasta llegar a los fármacos biológicos que llegan a ser del orden hasta de 250,000 pesos mensuales, ¿no? Todo esto con el enorme número de pacientes con artropatías inflamatorias en nuestro país hace que el costo en las instituciones de asistencia social, ISSSTE, Seguro Social, ISEMIN, Instituto de Salud del Estado de México, la compra de fármacos antiinflamatorios para las artropatías crónicas ocupen el cuarto lugar nacional de costos farmacéuticos. ¿Y qué logramos con esto? Pues logramos pocas cosas. Hablemos con la verdad. Infinidad de pacientes que han sido tratados inclusive con fármacos biológicos, etanercept, infliximab, han llegado a nosotros y dentro de su historia han tenido reactivación de tuberculosis, han tenido abscesos pulmonares, han tenido nefrectomías por nefritis intersticial destructiva. No son peritas en dulce, ni son los fármacos ideales para el tratamiento, así que seguimos a la búsqueda de cuáles son los mejores elementos de tratamiento de estas pacientes que en número supera con mucho y que son verdaderos problemas de salud pública. ¿Y qué tenemos para administrar durante el embarazo cuando sabemos que la organogénesis y la fetogénesis es algo extraordinariamente complejo, ¿no? Tenemos una clasificación de fármacos que podemos utilizar, otros que chance no produzcan daño y otros que definitivamente están exentos. Y si nosotros quisiéramos ver qué podemos utilizar, pues no podemos utilizar más que el ácido fólico y se acabó. A pesar de que la literatura nos induce a pensar que algunos fármacos biológicos pueden utilizarse en el embarazo, imagínense ustedes, infliximab, rituximab. ¿Por qué lo dice la literatura? Porque hay trabajos con 3 o 4 pacientes. Digo, ¿dónde está la ética? Nos queda perfectamente claro que el proceso de organogénesis y de fetogénesis es algo tan extraordinariamente delicado que cualquier molécula que ingrese al cuerpo tiene susceptibilidad de provocar serios daños, ¿no? Afortunadamente, como les dije anteriormente, el microquimerismo hace que estas mujeres mejoren hasta en un 85% de los casos durante el embarazo, ¿no? Porque la dificultad para administrar estos fármacos realmente sería de una dificultad espantosa si el proceso inflamatorio siguiera persistente durante el embarazo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros con las embarazadas? Bueno, pues utilizamos el fármaco que menos capacidad tiene de provocar daño, ya que es inactivado por una enzima a nivel placentario para evitar que llegue al producto, siempre y cuando la utilicemos en dosis bajas. Y nosotros hemos aprendido con la experiencia acumulada que podemos mantener condiciones bastante aceptables y totalmente libres de síntomas con dosis como 2.5 a 5 miligramos de prednisona cada tercer día en la mayor parte de embarazadas que hemos tenido bajo nuestro tratamiento, ¿no? Bajo nuestra responsabilidad, conjuntamente con el servicio materno-fetal, a quien agradezco de antemano todas estas pacientes que hemos manejado de manera conjunta, ¿no? Queda claro que la prednisona está en el grupo C, que se ha identificado con malformaciones congénitas, pero siempre y cuando se utilicen dosis elevadas. Entonces, a partir de este conocimiento, nosotros hemos inducido la utilización de dosis muy bajas con las cuales se puede mantener libre de síntomas a las pacientes. ¿Cuál ha sido el trabajo que hemos realizado desde marzo del 2011 que abrí la clínica de enfermedades autoinmunes en este hospital hasta el día
1 de noviembre de este año. Parece increíble, pero en estos 56 meses reunimos 16, que es un enorme caso de pacientes con artropatía autoinmune y embarazo. De estas, evidentemente, 15 son con artritis reumatoide y una es con espondilitis anquilosante. ¿De dónde vienen las pacientes? Bueno, pues estas 16 pacientes, la mayor parte están cerca de Toluca, o en lugares cercanos como Xonacatlán, Temoaya, Metepec, Tianguistenco, hasta otras que están hasta Huixquilucan, y solamente una paciente que viene de Lubianos para haber seguido la evolución de su embarazo hasta la resolución del mismo. Grupos de edad, evidentemente, son mujeres jóvenes, ¿no? Las 16 pacientes están englobadas con un promedio de edad de 30.7 años, con un rango de edad de 17 a 40 años. Cuando vemos en la historia clínica de estas mujeres, son riquísimos los antecedentes familiares, como cabe esperar para una enfermedad en la cual existen serio deterioro de las condiciones hereditarias en sus genes. Pues evidentemente abre la puerta para una multiplicidad de enfermedades. Diabetes mellitus en el 32%, artritis reumatoide en el 20%, hipertensión arterial en el casi el 17%. Clásicamente hubo enfermedades tiroideas, inclusive 3 de ellas de forma familiar. 3 hermanas, 2 hermanas de la paciente, y después ellas se embarazaron e hicieron el hipotiroidismo durante el embarazo. Habría que estudiar esa asociación, ¿no? También historia de cáncer y de otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. Una sola paciente, no tuvo ningún antecedente heredofamiliar. Y por supuesto, las que tuvieron artritis reumatoide, 50% tuvieron antecedentes familiares. Datos generales que es importante tomar en el contexto. Anteriormente, los primeros estudios de investigación que yo realicé en este hospital, me acuerdo que la primera publicación de HELP la hizo primero el doctor Díaz de León y después la hicimos nosotros en el viejo López Mateos. Y me acuerdo perfectamente, 52% de la población era analfabeta. 30 años después las condiciones han cambiado. No hay ninguna analfabeta. La mayoría están de educación media hacia arriba, lo cual es un cambio de contexto educacional muy importante en nuestro país, ¿no? Estado civil, y aquí empiezan los dramas, o divorciadas o abandonadas en casi el 50%. El hombre, ante la multiplicidad de manifestaciones de la mujer, dolor, incapacidad, pues la abandona. Así de sencillo. ¿Sabes qué? Como mujer no funcionas, nos ven. Y la deja con 1 o 2 hijos, y la mujer tiene que trabajar con 17, 25, 30 articulaciones inflamadas y dolorosas. Así que este es un entorno que es muy importante para nosotros. Historia laboral, si ustedes se fijan, muchas tienen carrera técnica, pero ante la enfermedad ninguna desarrolla un trabajo para el cual estudió, y la mayor parte de ellas o se autoemplean o tienen trabajos semicalificados en donde más o menos la van pasando para llevar las tortillas a su casa, ¿no? Así que el entorno sociodemográfico es muy importante alrededor de estas mujeres para entender que tenemos que hacer algo, ¿no? La historaestética, evidentemente, son muchas primigestas, y al contrario de muchas otras patologías como la microangiopatía trombótica, pues las multigestas son menos que las secundigestas y primigestas. ¿Por qué? Hay muchos artículos al respecto. ¿Por qué la mujer con artritis reumatoide no se embaraza? Pues primero, ¿a quién se le antoja hacer el amor si tienes 17 articulaciones inflamadas y dolorosas, ¿no? Digo, para empezar. ¿Cuándo empezó el embarazo en estas 16 mujeres? 8 tenían de 1 a 4 años de haber iniciado la artritis, 3 de 5 a 8, hasta llegar a 2 mujeres que tenían más de 17 años de tener artritis reumatoide, llegar con nosotros, quitarle la artritis y decidir embarazarse después de esto. ¿Qué articulaciones afectaron a estas 16 mujeres? Pues lo que dice la literatura, ¿no? La inmensa mayoría en manos, rodillas, codos, muñecas, hasta llegar a afectaciones mandibulares, cervicales, sacroiliacas y demás. Esto es muy importante.
De 0 a 10 articulaciones afectadas, 3 mujeres. La inmensa mayoría estaban entre 11 y 30 articulaciones afectadas al momento del diagnóstico. Yo un día dije, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto en mi casa? Lo hice, agarré el martillo y me llevé un dedo con el martillo. ¿Duele? Espantoso. No quiero imaginarme que tenga 17, 20, 35 articulaciones con el mismo dolor. Digo, eso es evidente, como simple sentido común. Entonces, la inmensa mayoría de mujeres están entre 11 y 30 articulaciones inflamadas y dolorosas. Y esto, que es una verdadera vergüenza para los sistemas de salud de nuestro país y para nosotros en especial, ¿no? La inmensa mayoría de pacientes, el 63% no tiene ningún tipo de manejo. Y entonces reciben betametasona, dexametasona, reciben esteroides a pasto, llegan con la facies cushinoide, llegan con hipertensión, con diabetes, además de la artritis reumatoide activa, progresiva e incapacitante. ¿Qué resultados obtuvimos? Dividimos las 16 mujeres entre 10 que nosotros captamos desde el inicio del embarazo, a la mayor parte de ellas, o las que nos fueron enviadas en periodo puerperio temprano, e hicimos la comparación. Y aquellas mujeres que manejamos nosotros en conjunto con materno-fetal llegaron hasta las 38 semanas de gestación en contraposición con el parto prematuro de las que nos llegaron en periodo puerperio. El 50% se resolvieron por parto, el 50% por cesárea, de acuerdo a evaluaciones muy cuidadosas. En cambio, la mayoría de los que llegaron por fuera, a la mayoría le hicieron cesárea. Y otra diferencia significativa está en el peso del producto. A las que nosotros vimos desde el inicio del embarazo con un peso mayor de 2.500, y el peso promedio de las mujeres que tuvieron a sus hijos fuera del hospital y que nos llegaron en puerperio, pues tenían mucho menos peso, ¿no? De las 10 pacientes, ahorita tenemos 2 mujeres embarazadas que están en control con materno-fetal y con nosotros. De ahí que las 8 tuvieron más de 38 semanas de gestación, en contraposición a solo el 16% de las que se manejaron fuera. Y el peso de los productos, 6 mujeres de las nuestras tuvieron peso normal, 2 llegaron ya en etapa de semanas 35 para adelante, pero de las 6 mujeres que fueron manejadas fuera y que llegaron en puerperio, las 6 tuvieron productos menores de 2.500. ¿Qué evidencia esto? Pues evidencia algo muy simple, que el tratamiento especializado es fundamental para mejorar las condiciones de salud de la madre y de su hijo. Y finalmente, quiero mencionarles a ustedes los casos que hemos tratado de manera directa en nuestro servicio con la fototerapia, ¿no? Esta mujer de 29 años de edad, la captamos en julio del 2013, termina el embarazo, termina su periodo de luna de miel, y 96 horas después de la resolución del parto mediante cesárea, la paciente tiene una reactivación que en menos de 24 horas tenía 44 articulaciones afectadas. Donde la vieron, la llevaron con el médico especialista por primera vez sin haberla visto antes, y le inicia el tratamiento con diclofenaco, leflunomida, metotrexate. Pero evidentemente vean las condiciones de los esquemas de evaluación que tenemos nosotros, en donde cada articulación la evaluamos desde 7 puntos de vista diferentes. Pues evidentemente la mujer estaba totalmente incapacitada, ¿no? La sometimos de inmediato a fototerapia y después de 30 sesiones había una mejoría espectacular en las condiciones de la misma. Pero todavía más, tengo subgrupos de mujeres manejadas en donde estamos hablando ya de algo que se llama curación. La siguiente: mujer embarazada, la captamos así con 29 articulaciones afectadas, le dimos tratamiento. La siguiente: después de 145 sesiones estaba totalmente asintomática, y lo mejor de todo es que es el subgrupo que tratamos solo con fototerapia sin fármacos, y la consideramos curada, ya que después de 2 años de la última sesión de fototerapia estaba totalmente libre de síntomas y signos, y fue cuando dijo: doctor, me quiero embarazar. Y se embarazó y tuvo a su hijo. Y la siguiente es una mujer con espondilitis anquilosante que tenía una seria dificultad a nivel del cuello, de las sacroiliacas, donde no podía flexionar la columna, solamente quedaba casi a 36 centímetros del piso cuando se intentaba flexión,
Y la goniometría establecía una limitación importante para voltear hacia la derecha o a la izquierda del cuello. Esta paciente la mandaron, es la única foránea, la única extranjera que nos mandaron de Querétaro. Trajeron en silla de ruedas, le dimos tratamiento con fototerapia y después de 57 sesiones estaba totalmente asintomática con una goniometría espectacular y tocaba el piso con las manos, sin fármacos. Hablamos también de curación después de 2 años de que le dimos la última sesión de fototerapia. Dice: doctor, me quiero embarazar. Se embarazó, ya tuvo a su hijo hace 3 meses y hubo de las familias que ella también desarrolló hipotiroidismo durante el embarazo junto con 3 de sus hermanas. Así que ahí tenemos material para estudio, ¿no crees? Y hablamos de curación en espondilitis anquilosante. La siguiente. Están las placas de inicio del 2012. Ven la columna de bambú, como ya estaba perfectamente establecida. La sacroileitis que tenía en la radiografía inicial del 2012. Hicimos comparación con el 2014 y seguía exactamente la misma imagen. La estudiamos con el doctor Osorio y llegamos a la conclusión de que esta imagen es la mismita de cuando inició el tratamiento. No progresó. De alguna manera detuvimos la enfermedad. Y eso pues ya es un adelanto extraordinario. La misma imagen que vemos en el 2012 la vimos en el 2015 sin ningún cambio, pero de alguna manera la fototerapia que nosotros creemos que tiene incidencia directa en mejorar ¿qué? No como la industria farmacéutica que se va hacia la periferia, nosotros mejoramos el DNA. Y al mejorar el DNA queda perfectamente claro que estamos hablando de curación. Eso nos permitió publicar este artículo en Europa, que con mucho orgullo lo presentamos ante ustedes, porque estamos abriendo caminos y esperamos que ya al terminar el protocolo de investigación, lo acabamos de terminar con 87 pacientes con artritis reumatoide, estamos hablando de curación en el 21.7%, cuando los libros, los artículos decían que es incurable. Esto nos lleva a la mano finalmente a establecer de manera significativa a dónde queremos estar, a dónde queremos llegar. Somos un pueblo que por raza se ha distinguido por infinidad de circunstancias. Tenemos que observar, innovar, anticipar y reaccionar. Tenemos los elementos, somos inteligentes, somos creativos, somos pujantes. Lo único que necesitamos es hacerlo. ¿Para qué? Pues evidentemente para romper cadenas y por supuesto para romper paradigmas. Y si nos dicen es incurable, pues dudémoslo, porque aquí presentamos 2 casos en vivo de curación. Aquí tenemos un ejemplo. Itzel, ¿cómo estabas antes de llegar a nuestro servicio hace 4 años? Pues muy mal, muy mal. Tomaba hasta 10, 15 indometacinas al día para medio controlar el dolor. Ahora ya puedo mover dedos, puedo cerrar manos, puedo cargar un garrafón, puedo cargar a mis hijos, puedo caminar sin cansarme, ponerme zapatos, andar corriendo, poder correr, poder trotar. Es algo que realmente quita el dolor. O sea, ya no tengo nada de medicamento, año y medio. Y me embaracé, tengo un bebé ya de 2 meses. Muy grande. Entonces un ejemplo vivo. Sí. El poder doblar un dedo es genial. Poder dormir. Daniel es otro caso, enfermedad autoinmune. Ya está perfecta y decidió embarazarse. ¿Cómo estás, Daniela? Igual estoy también muy bien. Antes las manos yo las tenía rígidas y de las mañanas me amanecía rígidas, no tenía fuerza, no podía cerrar los puños y ahora estoy bien con la fe. Y por último, cuéntanos tu historia. Mi nombre es Mónica Vidal. Tengo 9 años de artritis reumatoide, llegué con el doctor Meneses
no podía ni agacharme ni mover las manos para arriba. Un saludo me dolía muchísimo, hasta el roce de un perro me dolía muchísimo. Ahora ya toco el suelo, alzo las manos y estoy bien. Cierro el puño. Tenía yo ya mucha deformación en articulación. Ahora ya tengo un poco. Sí, estoy mucho mejor. Hasta ahorita la paciente curada con más tiempo de evolución ya tiene 5 años y nada. Entonces esto solamente nos lo va a dar la prueba del tiempo, pero el que se haya detenido sin fármacos, esté asintomática y vuelva otra vez a incorporarse, eso es extraordinario.